Hola, esto es la secta de los libros. Yo soy Flavio y el día de hoy les quiero hablar un poquito de cómo empezar a leer literatura en inglés. Desde hace mucho que he comenzado a dar clases de inglés y la verdad es que es de lo que más he disfrutado, digamos, de mi vida y de todo lo que hago en todas las cosas de mi carrera. Muchas veces una de las cosas que empiezas a aplicar es como enseñarles leyendo literatura o enseñándolos o impulsarlos a leer un libro completo, que es una de las cosas que pueden ser como más interesantes de empezar a hacer cuando alguien está metiéndose en una lengua o cuando ya llevan un nivel intermedio que pues ya para este punto podrían comenzar a leer. Es algo súper importante y súper interesante, y si tú estás en este punto donde, oye, quiero comenzar a leer, pero la verdad es que no sé con qué empezar, pues este video está pensado para ti. Bueno, he dado ya mucho tiempo clases de inglés y este canal se dedica a literatura, entonces tenemos como esta idea. Creo que tenemos un poquito como de conocimiento de qué podría ser buena recomendación. También he recomendado diferentes tipos de textos, algunos me han servido, algunos no me han servido tanto, la verdad. Y pues quería darte como algunos tips si lo tuyo es empezar a leer literatura en inglés. Tengo varios tips primero y luego quisiera hablar de algunas recomendaciones que tal vez te puedan interesar. Primero que nada, yo creo que debes escoger algo que te guste. ¿A qué me refiero con algo que te guste? Piensa en lo que te gusta leer en español o en tu lengua madre y pues piensa en cómo podrías leer eso en inglés. Digo esto porque pues cuando yo recomiendo literatura, que es a mí lo que me gusta leer. Me gusta leer cuentos, me gusta leer novelas, me gusta leer poesía, me gusta leer teatro, ensayos, pero no a todo el mundo le gusta lo mismo. Hay mucha gente que no le gusta leer ficción, por ejemplo. Entonces, pues si no te gusta leer literatura, la verdad es que no comiences leyendo literatura en inglés. No va a cambiar tu perspectiva de la literatura si comienzas a leer inglés desde ahorita. La verdad es que sugiero que si lo que te gusta leer, más bien no ficción, si te gusta leer libros de negocios, libros de autoayuda, pues tal vez buscar algo de ese tipo pueda ser una buena idea. Aquí no juzgamos, aquí lo que queremos es que comiences a leer. Entonces, pues piensa en ese sentido. ¿Qué es lo que te gusta leer en español? Y cómo puedes leerlo en inglés. También en ese mismo sentido, escoge algo que sea de tus intereses. Yo creo que es súper importante que escojas algo que sea como de un tema en específico que ya conozcas o que te guste mucho, porque te va a ayudar muchísimo con el vocabulario. Generalmente lo que uno no se da cuenta cuando comienza a leer en inglés es que lo difícil no está a veces en las estructuras gramaticales, a veces sí puede estarlo, pero muchas veces el problema está en el vocabulario que nos vamos a encontrar. Si vamos a leer un libro, por ejemplo, de trenes, por un ejemplo así súper raro, pues tenemos que conocer un poquito sobre trenes. O si queremos leer un libro de negocios, digamos, pues tal vez deberíamos conocer un poquito de negocios previamente. Creo que eso pasa mucho cuando estamos tratando de aprender algo. Primero como que nos centramos en el vocabulario, pero siento que muchas veces a la gente se le olvida cuando quiere comenzar a leer literatura. Quiere comenzar a leer solo pues este libro que se encontró, pero pues no conoce el vocabulario. Y si tu nivel de inglés todavía no es tan alto, y cuando digo no tan alto es como de pues si todavía no es un B2 o un C1, la verdad es que puedes emplear esta técnica de buscar un libro que sea del tema que te late y pues por ahí comenzar. Creo que es una manera mucho más sencilla de pues, comenzar a leer y te vas a topar con muchos menos problemas en cuanto a vocabulario. Vas a tener que regresar menos a las páginas, vas a tener que ver menos el diccionario, entonces tu lectura se va a ver menos interrumpida, lo cual va a hacer que lo disfrutes mucho más. También yo sugeriría que inicies con algo moderno o contemporáneo. Yo creo que es más sencillo con iniciar algo que mínimo sea del siglo XVIII o siglo XIX. Estas fechas, sobre todo, primero porque el vocabulario en inglés puede cambiar si te vas como muy antes de tiempo. En la Edad Media, en el Renacimiento, la forma en la que se escribía no es la misma forma en la que hablamos. Y también porque los temas van a ser más cercanos a nosotros, pensando otra vez en esta idea de que quieres que los temas sean temas que tú conozcas. Entonces yo creo que un libro del siglo XIX o primera mitad del siglo XX siempre es una gran idea. Son libros que no son tan experimentales, son libros muchas veces más, digamos, realistas, entre comillas. Entonces eso te puede ayudar mucho a poder familiarizarte con estos temas. Otro de los tips de verdad es que no descuides la posibilidad de leer Young Adult o literatura infantil. En este canal somos fans de la literatura infantil y la literatura de Young Adult. Yo en lo personal amo la literatura infantil y creo que es una gran herramienta para acercarnos a la literatura a toda edad.
La literatura infantil no es solamente para infancias y deberías darle una oportunidad. Lo que sí es una gran ventaja es que muchas veces el vocabulario en la literatura infantil es mucho más sencillo, está mucho más curado, entonces vas a tener muchos menos problemas a la hora que quieras aproximarse a este texto. Entonces piensa en autores, autoras que sean famosas personas escribiendo literatura infantil o young adult, y creo que por ahí te puedes acercar. Incluso si estás joven y estás siguiendo alguna serie juvenil, pues puedes empezar con eso mismo. Yo creo que es una gran idea para comenzar. En ese mismo sentido, tampoco descuides iniciar con novela gráfica, por ejemplo. Aproximarse con novela gráfica también puede ser una gran idea, sobre todo cuando vas comenzando a leer. Por último, mi último tip es que consideres no solo el libro, también un poco la edición que vas a leer para ello. Muchos de los libros, digamos, como más conocidos, de los textos más populares, textos canónicos, muchos de ellos tienen ediciones para jóvenes lectores o personas que están estudiando una segunda lengua. Creo que ese tipo de ediciones te puede ayudar muchísimo, sobre todo cuando vas a comenzar a leer por primera vez. Estos libros están pensados en que tienen preguntas de comprensión que pueden ser súper útiles cuando estamos comenzando a leer. Entonces, si vemos que de plano no estamos entendiendo nada, podemos ir a esas preguntas de comprensión y nos podemos ayudar. También tiene glosarios con vocabulario que nos puede ayudar muchísimo para no estar yendo de, bueno, aquí tengo el texto y luego me voy a un diccionario o busco en internet y ahí es donde te despistas completamente. Entonces puedes estar únicamente leyéndolo pues con el puro libro, que puede ser una gran ventaja. Y además de que te dicen cuánto tiempo te puede tomar, qué dificultad tiene, entonces puedes considerar ese tipo de ediciones. Oxford tiene una colección de ellos, Cambridge también tiene una colección. Creo que Penguin Random House también tiene una colección de este tipo que te dice para qué nivel está destinado. Entonces, pues por ahí puedes comenzar. Y además son textos que están curados y que están pensados desde la perspectiva de un alumno o una alumna. Entonces, pues yo creo que es una gran manera de comenzar. Estos tips, la verdad es que todos ellos son muy buenos y yo voy a recomendar 3 textos que a mí me encantan y que me parecen una gran elección para comenzar a leer en inglés. El primero del que quiero hablar es Sandra Cisneros de The House on Mango Street. Es un texto del que ya hemos hablado muchísimo en este canal, pero si no nos has escuchado hablar de él, pues te dejamos primero aquí unos videos, por acá, de hecho. Y también te quiero comentar, ya no solo por la parte de qué va en el tema, en estos videos platicamos de qué va en sí, pero una de las cosas que más me encantaría rescatar y que más me gusta rescatar de Sandra Cisneros es que Sandra Cisneros, como una de las escritoras chicanas, pues tiene una pluma que es mucho más familiar para personas que tienen español como primera lengua. Entonces es un texto no solo breve, es un texto que tiene secciones muy cortas. También el tipo de vocabulario que vamos a encontrar nos va a ser muy familiar si hablas español. Entonces The House on Mango Street a mí me parece como de las mejores opciones para comenzar a leer en inglés. Es un texto serio, es un texto muy bueno y es un texto que te va a dejar pensando y además vas a disfrutarlo para tu primera lectura en inglés. Mi segunda opción cubre varios de estos tips. Voy a hablar de Oscar Wilde. En particular, Oscar Wilde puede ser un escritor, digamos, complicado en muchas cosas, porque tiene ideas muy complicadas a veces de entender y como es del siglo XIX, casi siglo XX, a veces un poco de su vocabulario es un poco viejo, pero de nuevo no es lo suficientemente viejo para que te compliques con él. Y el tipo de temas y el tipo de lugar en el que está, bueno, casi todas sus novelas ambientadas, que es en la era victoriana, es un tema muy sencillo de comprender. Son lugares comunes que entendemos, pues, todas las personas que vemos cultura popular, ¿no? Si has visto Bridgerton, si has visto algo de Sherlock Holmes, si has visto estas películas históricas de más o menos finales del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, pues Oscar Wilde te va a caer súper bien. Otra de las grandes ventajas que tiene es que es muy breve en su forma de escribir. Es uno de los sujetos que tiene una forma de escribir mucho más sucinta. Casi siempre sus enunciados son simples, pero eso no le quita que sean enunciados muy bien pensados. Además de que son novelas muy populares, entonces vas a encontrar ediciones muy sencillas para comenzar a leer a Oscar Wilde. Mi recomendación es El Príncipe Feliz y sobre todo una de mis obras de teatro favoritas de toda la vida, La importancia de llamarse Ernesto, o en inglés, The Importance of Being Ernest. Esos 2 textos la verdad es que son una gran lección para comenzar, solo si te sugiero que encuentres ediciones que te sean mucho más familiares.
Y mi tercera recomendación tiene mucho que ver con novelas infantiles. Yo te quiero recomendar a Dr. Seuss. Es una persona súper cancelada, la verdad. Tiene muchos problemas, pero la verdad es que es uno de los textos que nos van a ayudar muchísimo a comenzar. Todas sus historias son infantiles, entonces el vocabulario está muy simplificado, al mismo tiempo de que tiene imágenes, entonces queda como en esta espacio de casi ser una novela gráfica, aunque sus temas son mucho más sencillos. Aún mejor, Dr. Seuss está pensado para leerse en voz alta, para leerse a infancias. Entonces, tú leyendo Dr. Seuss te puedes dar mucha cuenta de mucha práctica de pronunciación. Yo creo que este texto sobre todo es particularmente bueno para personas que apenas están comenzando con inglés, que llevan un par de años, pero ya quieren intentar con un reto. Dr. Seuss, una de las grandes recomendaciones. Cualquiera que puedas encontrar es muy buena idea. Piratéalo, la verdad, es mucho más sencillo. Bueno, estas serían mis 3 recomendaciones y todos mis tips para este video. Espero que les sirvan muchísimo cuando comiencen a leer. Y pues si tienen alguna otra duda o si les interesó ese tipo de videos, por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Mucha suerte comenzando a leer. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo con todas sus personas en todas sus redes sociales. Nos vemos. Bye.